Hola, mucho gusto. En esta oportunidad trataremos un tema muy importante respecto a la formación de suelos a partir de materia parental. Todo esto presentado por los estudiantes de pregrado Guayani Arotepe Melanie, Martínez Pérez Marco, Kiego Lucho Bejar Hillary, Quispe Gabriel Richard y mi persona, si quieres un Billy Paul. Todos nosotros pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la asignatura Manejo y Conservación de Suelos y guiados por el docente a cargo, ingeniero Teodoro Guarua Chipani. Y esto es como sigue. La formación de suelos a partir de material parental, o también conocido como rocas, tiene un claro ejemplo en nuestro planeta, ya que en nuestro planeta conocido como Tierra, la roca de la superficie entró en contacto con los factores ambientales, el agua, el aire y los seres vivos, transformando el regolito sin vida o rocas en coloridas capas de perfil del suelo, siendo muy influyente en los procesos de formación de material parental, los factores ambientales, los cuales siguen formando diferentes tipos de suelos a partir de distintas rocas existentes en nuestro planeta, dando vida a diferentes paisajes, los cuales componen un conjunto de suelos que influyen en los procesos ecológicos de acuerdo a sus propiedades que se relacionan con los paisajes en conjunto. Descrito lo anterior, este video les dará a conocer un poco sobre la formación de suelos a partir de material parental, las diferentes clases de materiales que existen, sus características. Además podemos conocer la formación de suelos, su siglo y los diferentes tipos que pueden existir en nuestro planeta. El material parental es el material del que se forma el suelo. Pueden ser rocas que se han desmoronado de manera in situ o aquellas que han sido depositadas en el lugar por el viento, el agua u otro elemento. Las propiedades y la composición química del material original juegan un papel muy importante en las propiedades del suelo, especialmente en las primeras etapas de la formación de este. La composición del material parental también tiene una influencia directa en la composición química y en la fertilidad de los suelos. Los materiales a bases ricos en iones solubles de calcio, magnesio, potasio y sodio son más solubles con el agua o en el agua y por lo tanto más viables para las plantas. Las lavas de caliza y basalto son ricas en bases solubles y producen suelos fértiles en climas húmedos. Si el material original no tiene suficientes iones disueltos en el agua, esto lavará la base reemplazándolas con hidrógeno, creando un suelo ácido, inadecuado para la agricultura. Los suelos hechos de arenisca a menudo son pobres en bases solubles y tienen una textura gruesa, lo que facilita el lavado. La influencia del material parental sobre las propiedades del suelo tienden a disminuir con el tiempo, mientras que los factores climáticos tienden a volverse más importantes. Tenemos lo que vendría a ser los tipos de material parental, y en estos tenemos el residual, que vendrían a ser lechos de rocas formadas in situ, el coluvial, que vendría a ser el material transportado por la gravedad, el aluvial, que es material transportado por los ríos, el glacial, que vendría a ser el material transportado por los glaciares, y el eólico, que es material transportado por el viento, como por ejemplo la arena, formación de dunas, y lacustre, que estos más que todo están encontrados originalmente fuera del fondo de los lagos, que están formados de material muy fino y contiene una gran cantidad de materia orgánica, y es más evidente la estratificación del suelo. Las características de las rocas y minerales condicionan en gran manera la formación del suelo. Entre estas características se pueden citar la clase de rocas y mineralogía, que son rocas ígneas como el granito, riolita, gabbro, basalto, entre otras. Rocas metamórficas como el esquistos, pizarras, cuarcitas, mármol, entre otras. Y las rocas sedimentarias, que vendrían a ser las calizas, conglomerados, areniscas, lutitas, yesos, entre otras. Las rocas coherentes requieren más tiempo para desgregarse o meteorizarse, por lo que demoran, ¿no?, para formar parte del suelo. Luego tenemos el tamaño de grano de los minerales, donde tenemos que las rocas ígneas formadas por cristales visibles hacia el ojo humano, denominadas cristalinas. Luego tendríamos la característica del color de los minerales. Este incide en el comportamiento térmico de la roca que forman parte. Se distinguen las rocas ígneas leucráticas, que son de colores claros, y las rocas melanocráticas, que son de colores oscuros. Tendríamos luego la característica de la acidez de la roca,
que se refiere al porcentaje de óxido de silicio que contiene y no hace referencia al pH, ni de la roca, ni del suelo resultante. El estado de fluctuación y resistencia de la roca. Estas características condicionan la circulación del agua y la liberación de elementos, entre otros aspectos. El comportamiento de la roca frente a los fluidos. Condiciona el movimiento del agua y por ello las reacciones químicas y el transporte de las sustancias liberadas, así como la pérdida por lavado de material sólida en suspensión o de elementos en disolución. Identificación del material originario. Aquella persona que hace la evaluación del suelo intentará identificar el material originario a partir de cuál se formó el suelo, lo que requiere ciertos conocimientos. Esto, estudiando la base de cierto perfil, se debería poder observar cuál fue el punto de partida y cuál es el grado de transformación. En ciertos casos, la identificación puede resultar un poco complicada por el grado de heterogeneidad del material y distintos grados que se encuentran, entre otros procesos de superficie. Bueno, la formación del suelo. Este vendría a ser un sistema complejo formado en la capa superficial de la Tierra. Su formación es un proceso muy lento que puede durar miles de años, en el que las rocas se dividen en partículas en menor tamaño, mezclados con materia orgánica en descomposición. Como vemos acá en la imagen, tiene distintos factores que la conforman. Y según lo que describe Hans Jenny, los formadores del suelo son 5, que vendría a ser el clima, la vida que se desarrolla sobre los suelos, la roca madre, el tiempo y el relieve. Uno de los principales factores formadores del suelo es el clima, ya que influye directamente sobre la formación del suelo, determina la velocidad en la meteorización de la roca madre, siendo las precipitaciones y la temperatura los elementos que modifican significativamente la tasa de meteorización química. Como segundo punto importante, debemos mencionar la flora y la fauna, ya que se desarrollan los suelos que influyen en la fragmentación, transformación y translocación de materiales orgánicos del suelo. Como tercer punto, que también es muy importante mencionar, la roca madre, ya que da lugar a la formación de la parte inorgánica del suelo, por lo que esto se le denomina material parental del suelo. El material parental del suelo brinda el color, composición, la textura y estructura de los suelos. El relieve. Este modifica la distribución del agua recibida por medio de las precipitaciones, afectando la erosión hídrica y toda superficie que presente planos inclinados y sea elevada pierde más agua por escorrentía, lo que arrastra los sedimentos modificando esto al suelo, mientras que las superficies más bajas, que son cóncavas, reciben agua extra y sedimentos, por lo que el desarrollo que se da en el suelo es más profundo. Y como último punto tendríamos el tiempo, que podríamos decir que es uno de los factores formadores del suelo más lentos pero progresivos, ya que para formarse 1 centímetro de suelo tiene cientos y miles de años, ya que esto involucra la interacción entre el clima, el relieve, el tiempo y la vida sobre la roca madre. Ciclo del suelo. Se divide en 2 fases, la fase superficial y profunda. La fase superficial se subdivide en 10 etapas. La primera es la explosión del aparato volcánico en la erupción del magma. Luego sigue la cristalización del magma, dando lugar a las rocas ígneas volcánicas debido a la disminución de presión y temperatura. Prosigue la alteración de las rocas por medio de la meteorización en la superficie terrestre, originando regolitos y cambios en la composición de las soluciones acuosas. Posteriormente tenemos la separación de los materiales blandos, ya sean sedimentos, biomasa, suelos, para separar los elementos que los componen y forman materiales sueltos. Prosigue el transporte de los materiales sueltos para completar la erosión. Luego tenemos la sedimentación del material suelto y su acumulación. Diagénesis son las transformaciones postsedimentarias como la compactación y la cementación que conducen a la litificación de los sedimentos y su transformación en rocas sedimentarias. En caso de la actividad biológica, esta se referirá a las actividades vitales de toda macro, micro, flora y fauna, cuyos cuerpos constituyen la biomasa, la cual será transformada y erosionada. Prosigue la transformación de la biomasa in situ, la cual normalmente se da por actividad microbiológica y da lugar a la formación de los materiales orgánicos e inorgánicos distintos de la biomasa original, cuales constituyen los sedimentos orgánicos no transportados. En caso de la pedogénesis se refiere a la transformación de los sedimentos regolíticos ubicados en el espacio de interacción entre la litosfera, hidrosfera, biosfera y la atmósfera para formar los suelos.
Fase profunda. Comprende las transformaciones de las rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas al ser sometidas a altas presiones y temperaturas. Esta se presenta en 4 cambios. El primero, la fusión, donde las rocas son sometidas a temperaturas críticas y transformadas en magma. En caso de la granitización, las rocas metamórficas se enriquecen en cuarzo y feldespatos y se transforman en granitos o rocas similares. En caso de emplazamiento, se reubica el magma ascendiendo desde el lugar donde se ha formado hasta el lugar donde se acumula, perdiendo calor al cristalizarse en forma de una roca ígnea. En caso de la cristalización del magma, se da por pérdida de calor hacia el ambiente, dando origen a la formación de minerales de las rocas ígneas plutónicas. Tipos de suelo. Vamos a empezar con lo que son los suelos minerales. Este tipo de suelos provienen de las rocas parentales, o mejor dicho, materias parentales. Estos se van a ir formando poco a poco con la descomposición de los materiales de la partida a través de diversos procesos, ya sean químicos, físicos y biológicos. Estos van a ser causados por el clima, el drenaje, la lixiviación, la vegetación, la erosión e incluso otro tipo de organismos vivos. A esto nosotros le vamos a conocer como meteorización. Suelos residuales. A menudo estos se van encontrando en las colinas y se van extendiendo poco a poco a lo largo de los bordes de los valles, y esto va hasta sus estribaciones. Ahora, este suelo residual normalmente no aparece en las grandes superficies planas, sino por lo general este tipo de suelo se va yendo poco a poco en las superficies que van yendo de una pendiente suave hacia bastantes empinadas, ¿no? Se puede decir. Suelos sedimentarios. Este tipo de suelos se va formando poco a poco mediante la formación, el transporte y cada uno de los sedimentos que se forman por la meteorización física, química de las rocas superficiales que se encuentran en la Tierra. ¿Y qué se encuentra en esta meteorización que se va formando para que dé inicio a este tipo de suelos? Pues la arena, el limo y la grava. Esos 3 componentes hacen posible la meteorización para que poco a poco dé paso a este tipo de suelo que vienen a ser los suelos sedimentarios. Suelos orgánicos se forman a través de la acumulación y la descomposición de materias vegetales y animales. Para que sea considerado orgánico, un suelo debe tener más de la mitad de los 80 centímetros superiores en forma orgánica o estar directamente sobre la roca madre. Uno de los suelos orgánicos más conocidos son los turbosos. Estos se forman en lugares escasamente drenados como valles fluviales y zonas costeras que suelen estar bajo el agua, y en que la descomposición de la materia orgánica vegetal es muy lenta o incluso se detiene. Las capas de la materia orgánica que forman la vegetación comienzan a acumularse una tras otra sobre el suelo mineral, y estas incluso pueden alcanzar un espesor de varios metros. Estos suelos se encuentran formados por un 80% de materia orgánica parcialmente descompuesta, teniendo un contenido de agua muy elevado, además de ser muy permeables. Y finalmente presentamos a las conclusiones. La formación de los suelos en nuestro planeta está determinada por los procesos de meteorización de las rocas, donde ocurren procesos de descomposición y síntesis. La importancia de los materiales parentales para la formación de los suelos se basa en su definición como factor determinante del carácter y las propiedades de los suelos. Su estudio es básico para poder determinar de dónde provienen los suelos y cuál podría ser el futuro de un lugar en función de los mismos materiales. Muchísimas gracias por su atención.